especial. Y esta semana que hablaba con mi esposa acerca del tema para hoy, eso fue como algo entre los dos. Hoy vamos a hablar de Elías. Y por eso el título de la prédica de hoy se llama ¿Por qué te escondes? Hay una historia en la Biblia que nos habla de Elías cuando, huyendo de Jezabel, se esconde en una cueva. Y cuando hablamos de cueva, a veces no tiene un significado muy bonito. De por sí la cueva se utiliza para esconderse. Pero en el diccionario, la cueva se define como una cavidad subterránea formada natural o artificialmente. Algunas veces se refiere para un lugar donde se vive porque sirve de refugio, sirve para escondernos, como lo dije anteriormente. Pero hay veces también uno se quiere esconder en una cueva cuando está huyendo de algo, cuando uno quiere esconderse de algo, porque sirve para eso. Pero hoy hablaremos de esas cuevas, de las cuevas de hoy, de las cuevas modernas, de las cuevas que tenemos cada uno de nosotros en nuestro corazón, que tiene que ver con una condición o con una actitud. Muchos cristianos a veces adoptamos ciertas actitudes bajo presión, bajo los problemas, y todo lo que se nos presenta a veces nos lleva a escondernos, a veces nos lleva a querer buscar un rincón, querer buscar un sitio para escondernos, y a eso hoy lo vamos a llamar cueva. Inclusive, sin importar en qué posición ocupemos en la iglesia, en nuestro trabajo, en nuestro hogar, habrá momentos en que lo único que queremos es buscar encerrarnos en una cueva. ¿Y eso de qué se trata? De que queremos escapar de absolutamente todo, huir de la realidad que nosotros estamos viviendo, tratar de que nada ni nadie nos pueda encontrar en este tipo de cuevas. Pero yo quiero que sepas que Dios no nos quiere metidos en una cueva. Dios no quiere que nosotros nos sintamos reducidos a la más mínima expresión, que estemos escondidos. El Señor hoy desea que nos levantemos por encima de cualquier situación que estemos pasando y seamos vencedores y cumplamos nuestro propósito. Muchas veces confundimos nuestro propósito con hacer algo en la iglesia, pero realmente nuestro propósito aquí en la tierra es adorarle al Señor, pero también es llevar su palabra. Y a eso los quiero invitar a que salgamos de esa cueva que estamos escondidos para empezar a predicar su palabra, para empezar a llevar su palabra. La gente hoy está escondida en una cueva por miedo, por resentimiento, por cualquier situación que estén viviendo, y necesitan una palabra, necesitan algo que nosotros que conocemos de Dios, que nosotros que vivimos un Dios vivo, un Dios que puede hacer posible lo imposible, ellos lo conozcan. Y eso se trata hoy, que esa cueva que estamos nosotros buscando, en la cueva que nos encontramos, hoy la desafiemos y salgamos, como ya lo vamos a ver en la palabra. Para esto quiero que vayamos y veamos Primera de Reyes 19 del 1 al 14. El versículo 1 dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, porque no soy yo mejor que mis padres. El versículo 5 dice: Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: Levántate y come. Aún Dios, en la situación compleja que esté, se levanta y le dice: Estoy contigo y te estoy llevando. Elías no entendía. Entonces el versículo 6 dice: Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. El versículo 7 dice: Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: Levántate, come, porque largo camino te resta. Dios cuidándolo
en medio de su situación. El versículo 8 dice: se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y aquí está el versículo clave para nosotros en esta noche. Dice: y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Vamos a dejarlo hasta ahí, ahorita continuamos. Dice: ¿qué haces aquí, Elías? Hoy yo te quiero preguntar, iglesia, ¿qué haces allí escondida? ¿Qué haces allí huyendo? ¿Qué haces allí refugiada sin cumplir el propósito? ¿Qué hacemos nosotros a veces escondidos sin cumplir el propósito de Dios en esta tierra? Si ustedes miran el versículo 11, Dios le dice, el ángel le dice: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y en el versículo 13 vuelve y le dice al final: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, iglesia? ¿Qué haces aquí, Samantha? ¿Qué haces aquí, Jairo? ¿Qué haces allí escondido? En medio de eso, el profeta de Dios, el gran profeta de Dios, que hacía unos días atrás había destruido a los profetas de Baal, había desafiado a Baal para saber cuál Dios era el verdadero. Y no solamente hizo caer fuego del cielo, también murieron ellos degollados. En otra oportunidad, si ustedes recuerdan, en la vida de Elías, llena de milagros asombrosos, Elías oró y Dios mandó lluvia cuando había una gran sequía. Pero cuando había esa sequía, Dios, a través del profeta Elías, mandó lluvia a la tierra. Era un profeta usado por Dios. Era un hombre usado por Dios. Era un hombre llamado a predicar la palabra, a llevar palabra de Dios aquí en la tierra. Pero después de tanta victoria, después de tanto respaldo de Dios, llegó una noticia que lo preocupó hasta el punto de sumergirlo en una profunda depresión. Tanto así que perdió el foco de su misión. Y eso nos puede pasar a nosotros. Cuando en ocasiones tenemos claro lo que queremos, tenemos claro lo que deseamos, y llega una situación, por pequeña o por grande que sea, que nos hace tambalear y nos hace perder la dirección. Y hoy te estoy diciendo, iglesia, que así como Elías, hoy podemos perder nosotros también el foco, a través del temor, a través del desespero, a través del problema. Cualquier situación nos puede llevar a buscar una caverna y escondernos y olvidar a lo que Dios nos ha llamado, olvidar a lo que Dios realmente hoy nos ha llamado, que es a predicar su palabra, a dar buenas nuevas a los que lo necesitan, a salir de las cuatro paredes y llevar su palabra. Hoy te estoy diciendo, iglesia, que tenemos que salir de esa cueva. ¿Cuántas veces nosotros en nuestro caminar cristiano en otras épocas fuimos usados? Hubo momentos que algunos que hoy, no sé si es tu caso, estuvieron sirviendo en la iglesia, estuvieron liderando algo en la iglesia y hoy están escondidos. Hoy a lo mejor menguó nuestra fe y hoy nos dejamos ganar por el temor. Instantáneamente llegan pensamientos negativos o de muerte. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a resolver? ¿Cómo voy a sobrevivir a lo que realmente me está pasando? Y se nos olvida esa misión que tenemos. Para Elías la cueva representaba un lugar de aparente seguridad, porque lo estaba cubriendo del frío, porque lo estaba cubriendo de la lluvia, del sol. Pero realmente Elías se estaba escondiendo de la amenaza de aquella mujer. Pero cuando llega Dios y le dice: ¿qué haces aquí? Con ese ¿qué haces aquí? Dios le está diciendo a Elías: este no es un lugar para ti, porque tú fuiste llamado profeta de Dios. Tú ya venciste a los profetas de Baal. ¿Te va a dar miedo de una simple mujer? ¿Te va a dar miedo de unas palabras después de lo que yo he hecho contigo? Y hoy te lo estoy diciendo, iglesia. No sé si estás actualmente en una cueva, no sé si te has aislado para que la gente no te siga lastimando. A lo mejor no quieres estar más en un lugar donde sufriste, donde tuviste algún problema o algún inconveniente.
pero hoy te estoy diciendo que el propósito de Dios sigue estando en tu vida. Hoy te estoy diciendo que el propósito de Dios sigue estando allí, aún escondido en esa cueva. Así que yo hoy te estoy retando a que salgas de la cueva. Hoy te estoy diciendo, ¿qué haces allí? Como dice el Señor, ¿qué haces allí? Ese no es lugar para ti. Los hijos de Dios no tenemos por qué estar escondidos. Los hijos de Dios no tenemos por qué estar escondiéndonos de cualquier situación. Por el contrario, la palabra de Dios dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que tú tienes el valor de parte de Dios para enfrentar los problemas. Así que no te escondas más en la cueva y sal a cumplir el propósito. Hoy, a través de la historia de Elías, quiero que aprendamos a salir de la cueva y cumplir nuestro propósito. Y lo primero que quiero decirte hoy para poder salir de la cueva, para cumplir nuestro propósito, es vencer el desánimo. Cuando estábamos hablando de Elías, si ustedes miran, estaba desanimado, estaba triste, huyó, corrió como muchos en cualquier situación. Pero me fui al diccionario a buscar qué era el desánimo. Y desánimo dice así: es la falta de ánimo. No es sorpresa, desánimo, falta de ánimo, ¿cierto? Prácticamente. Pero también dice fuerza o energía para hacer, resolver o emprender algo. Es la falta de la fuerza, de la energía para poder emprender algo. El desánimo es un pensamiento que destruye la esperanza. El desánimo es algo que nos lleva a estar bajos de nota, a no querer hacer las cosas que hacíamos antes. El desánimo nos lleva a perder la esperanza. Y cuando no hay esperanza, nos rendimos fácilmente. ¿Qué es lo que el diablo quiere que hagamos? Que nosotros nos desanimemos. Y lo peor es que un cristiano desanimado pierde la fe. Un cristiano desanimado no quiere volver a la iglesia. Un cristiano desanimado no quiere predicar la palabra. Un cristiano desanimado no quiere dar testimonio. Un cristiano desanimado quiere esconderse allí en la cueva. Y hoy estamos en abril. Seguimos con COVID. Muchos de nosotros comenzamos el año con ánimo, con esperanza, con ilusión. Este año sí, este año van a cambiar las cosas. Este año llega la vacuna. No sé, pero por el COVID, las críticas, los chismes, los problemas, por haber sido desilusionado inclusive por líderes, por pastores, si lo quieres llamar así, nos desanimamos en el camino y nos escondemos en aquella cueva del desánimo. Pero tenemos que saber lo que dice la palabra de Dios, y es que nosotros tenemos que derribar todo argumento de la mente. Hoy nos llamó Dios a vencer, a luchar, a conquistar. Por eso 2 Corintios 10:5 dice: destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Tenemos que empezar a batallar en nuestra mente. Nuestra mente se maquinan diferentes cosas. En nuestra mente pasan muchísimas situaciones que nos llevan a desanimarnos, que nos llevan a tomar decisiones incorrectas. Y por eso tenemos que tener nuestros pensamientos cautivos a Cristo. Que yo piense lo que pensaría Cristo, que yo me alimente de la palabra para que cuando se venga algo negativo a mi cabeza tenga la fuerza para decir no. Y cuando yo le quiera hablar a alguien de Cristo y el diablo nos diga, ¿pero para qué? ¿A cuántos usted le ha hablado y nunca han ido a la iglesia? ¿Cuántos amigos suyos van a la iglesia? ¿Cuánta familia suya ha ido a la iglesia? Pues yo te estoy diciendo hoy que nos tenemos que levantar y salir de esa cueva y empezar a hablar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Empezar a hablar de nuestra relación con Jesús, de nuestra relación con el Espíritu Santo, y avanzar y decirle al mundo que hay un Dios que todo lo puede. Decirle al mundo que anteriormente tuvimos victorias y hoy continuaremos la victoria, y que por lo que estemos pasando no temeremos, porque tenemos un Dios que todo lo puede. Amén. Por eso recuerden 2 Corintios 10:5: destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Aleluya.
Número 2, ¿cómo podemos salir de la cueva? ¿Cómo podemos cumplir nuestro propósito? La número 2 dice, venciendo el temor. Venciendo el temor. Primero, venciendo el desánimo, y ahora número 2, venciendo el temor. Isaías 51:12 dice, soy yo mismo el que los consuela. Está hablando el Señor. Soy yo mismo el que los consuela. ¿Quién eres tú que temes a hombres, a simples mortales que no son más que hierba? El temor lleva a las personas a tratar de escapar, a no arriesgar en lo que muchas veces queremos y anhelamos, a no meternos en lugares peligrosos. Cuando yo fui al diccionario, dice que el temor es una presunción, es una sospecha o el recelo de un daño futuro a lo que puede pasar. Miedo a emprender en medio de la cuarentena. Miedo a hablar de Cristo porque no lo van a recibir. Miedo al que dirá la gente porque voy a la iglesia. Miedo al que dirá la gente porque le digo Dios te bendiga, Cristo te ama. Miedo al que dirá la gente porque estoy arriesgando y teniendo fe. No sé si estás en la cueva del temor, pero hoy yo te estoy diciendo que Dios está contigo. Hoy te estoy diciendo, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú para tener miedo? ¿Quién eres tú si tienes un Dios poderoso, grande, para tener miedo? Se nos ha olvidado quién es Dios y quién somos nosotros para Él. Miren, somos sus hijos amados. Tenemos un Dios que nos ama, tenemos un Dios que nos cuida. ¿Quién eres tú? Yo te voy a decir quién eres tú. Eres un hijo de Dios. Eres un vencedor. Eres un ganador. Eres un escogido de Dios. Eres alguien que Dios destinó para salvación. Eres alguien que al tomar la decisión de tener a Cristo en tu corazón, tienes vida en abundancia, tienes vida eterna. Eres alguien en el cual la palabra se arraiga en su corazón para decir todo lo puedo en Cristo, para decir voy con el Señor hasta el fin, para decir que puedo arriesgar porque Cristo está conmigo, para decir, oye, Cristo te ama, oye, hay un plan para tu vida, oye, hay un Dios que me transformó. Deja el temor de hablar de Dios, deja el temor de enfrentar las cosas, deja el temor a emprender, deja el temor a ir un paso más, porque el que está contigo es el que venció a Satanás, es el que venció a la muerte en la cruz del Calvario. A los 3 días resucitó y está sentado a la diestra de Dios intercediendo por ti. Ese es el Dios que tú tienes, un Dios en el que se echa fuera todo temor. Con toda confianza tienes que estar con Dios para que Él quite los temores de tu vida. Miren lo que dice Salmo 34, versículo 4. Dice, busqué al Señor y Él me respondió. Si tú buscas a Dios, vas a tener respuesta de Dios. Me libró de todos mis temores. Recuerda también algo muy importante. Dios te ha dado poder, autoridad, victoria. ¿Por qué? Porque dice, clamé al Señor, busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Entonces, cuando quieras estar en la cueva del temor, cuando te quieras esconder porque tienes miedo a cualquier situación, dice la palabra, clama a Dios, busca a Dios y Él echará fuera el temor de tu vida, fuera el temor para predicar, fuera el temor para servir, fuera el temor para llegar a la iglesia y decir, pastor, aquí estoy presente, ¿qué hay que hacer? Muchos de nosotros creemos que porque es pandemia, que porque están viniendo pocos, no hay nada que hacer en la iglesia y hay mucho por hacer. Hay mucho por lo que tú puedes hacer por otros. Hay mucho por lo cual tú en la iglesia eres indispensable y para los propósitos de Dios aún más. Segunda de Timoteo 1:7 dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por lo tanto, es necesario que dejemos ya esa cueva del temor. Deja ya el temor.
Dios te dio un espíritu de poder. Dios te dio un espíritu de dominio propio, de amor. Y si Dios nos encomendó una tarea tan importante que es ir y llevar el evangelio a todos lados, es la hora de levantarnos. Es la hora de que dejemos el temor a hablarle a otro de Cristo. Es la hora de escondernos un domingo, de escondernos un jueves, de escondernos un sábado en jóvenes, y que ese regalo tan maravilloso sea solo para nosotros. Cuando partimos la torta del cumpleaños, la repartimos con todos. Cuando nos dan algo que queremos, lo compartimos con otros. Y Dios nos ha dado el regalo más maravilloso de este mundo, que es su salvación. ¿Por qué nos quedamos guardados con ella? ¿Por qué no decirle al mundo que hay un Dios que salva, que hay un Dios que transforma, que hay un Dios que cambia, que hay un Dios que hace milagros? Hoy te estoy retando a que salgas de la cueva del temor, a que encontremos nuestro propósito en el poder que Dios nos ha entregado. Número 3. Venciendo el conformismo. Ay, el conformismo. El conformismo, dice el diccionario, es una postura o una actitud hacia la vida. Y eso está en salir de nuestra zona de confort. Tenemos un trabajo estable, tenemos una familia estable. Y yo pienso que si me muevo, que si arriesgo, que si doy un poco más, pues a lo mejor las cosas se van a ir a un lado. Yo te estoy diciendo que Dios no nos ha llamado a ser conformistas. Dios vino con un propósito específico a la tierra. Era morir por nosotros, darnos una segunda oportunidad, que nosotros lo conociéramos para tener una vida eterna. Filipenses 3, 13 al 14 dice: hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, lo dice el apóstol Pablo. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. A lo mejor los fracasos que hemos tenido nos ha vuelto conformistas. No queremos arriesgar, no queremos ir más allá y nos conformamos con lo que tenemos. Pero el apóstol Pablo lo dice, no pienso yo mismo que lo haya logrado ya. O sea, lo que está atrás ya pasó. Me quiero enfocar en lo que viene adelante. Y lo que viene adelante es bendición. Lo que viene adelante es progreso. Lo que viene adelante es relación. Lo que viene adelante es crecimiento. Lo que viene adelante es llevar el evangelio de Dios a todo lado. Pero el tema es que extendernos a lo que está adelante es lo que nos lleva a ser conformistas. Tengo trabajo, no tengo problema, me gano mi sueldito mensual, no tengo que hacer nada malo para que no me echen, entonces tampoco propongo para que me asciendan. Me conformo con lo que ya está. No, ya hay gente que viene a la iglesia. Yo veo que los domingos a las 8 va gente, a las 10 va gente, que los jueves se conectan. Está bien. Y no le hablo a nadie más de Cristo, porque creemos que porque está en YouTube la iglesia, que porque hay un letrero la gente va a ver. Pero hay gente que necesita escuchar un mensaje de salvación. Hay gente que necesita escuchar que Cristo los ama, y eso sale por boca de nosotros. Miren, ustedes recuerdan al hijo pródigo. El hijo pródigo tomó la decisión de pedir su herencia e irse. El hijo pródigo se gastó su herencia y pudo haberse conformado con eso y decir: no, yo por allá no vuelvo, ya mi papá me sacó de la casa, yo no puedo volver con las manos vacías. Pero en Lucas 15, 16, 18 dice: tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra? Y yo aquí me muero de hambre. Tengo que volver a mi padre y decirle: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Él pudo haberse quedado con su vida, conformarse con lo que ya estaba viviendo, pero tomó la decisión de hacer un alto en su camino
y recordar lo que Dios ya había hecho. El papá que él tenía. Y solamente dijo, no puedo seguir en esta situación. Tengo que regresar a los pies de papá. Tengo que regresar por el abrazo de mi papá. Tengo que regresar por el sustento de mi papá. Dice la palabra, no os conforméis a este siglo. Levantémonos como iglesia, levantémonos como casa, como familia, en nuestro trabajo y donde quiera que estemos, y seamos un estandarte de Cristo. Seamos un embajador de Cristo aquí en la tierra. Para salir de la cueva del conformismo tenemos que tener la valentía de pasar la página de nuestra vida y tomar decisiones para que nuestra vida vaya un paso más, para que nuestra vida vaya a un nuevo nivel. El hijo pródigo dijo, pues me quedaré aquí a lo mejor, pero él dijo no. ¿Cuántos jornaleros de papá comen mejor que yo? Hoy te estoy diciendo, no te conformes con lo que estás viviendo. No te conformes con lo que estás viendo. No te conformes con lo que tú estás en este momento en tu casa viviendo. Porque hay un Dios que todo lo puede. Hay un Dios que cambia y un Dios que transforma. Y ese Dios que cambia y que transforma es el que tenemos que dar a conocer a los demás. Es el que tenemos que dar a conocer al mundo entero. Porque es un Dios que cambia corazones. Es un Dios que cambia vidas. ¿Qué haces aquí?, le preguntó Dios a Elías. Hoy te estoy diciendo, iglesia, y hoy me estoy diciendo, cuando estaba escribiendo, Dios hablaba en mi corazón, ¿qué haces allí? Es hora de salir, es hora de que veas lo que está pasando, es hora de que encuentres mi presencia, de que encuentres lo que yo tengo para ti y sigue adelante. Si ustedes miran el versículo que estábamos leyendo de Elías en Primera de Reyes 19, el versículo 10 dice, Elías respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espadas a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. El versículo 11, él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con manto y salió. Se puso a la puerta de la cueva y aquí vino una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió de nuevo, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo he quedado yo y me buscan para quitarme la vida. Suena como algo de contradicción, porque dice Elías, he sentido un vivo celo por Jehová Dios, porque tus hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y solo he quedado yo. Hoy para concluir te quiero decir, yo no sé si tú crees que solo has quedado, yo no sé si solo tú crees que estás solo, yo no sé si tú estás pensando que no hay salvación, que no hay salida. Pero el mismo Dios de Elías que hizo descender fuego del cielo, el mismo Dios de Elías que hizo que dejara de llover, el mismo Dios de Elías que hizo que lloviera de nuevo, es tu Dios y es mi Dios. No podemos quedarnos con las excusas. Excusas quiso tener Moisés para servir a Dios y Dios terminó llevándolo. Jonás quiso excusarse para llevar el evangelio y Dios terminó llevándolo, terminó tratándolos, terminó cumpliendo su propósito. Hoy te estoy diciendo que el propósito de Dios es infinito, el propósito de Dios es eterno. Y hoy estoy declarando sobre tu vida, hoy estoy declarando en el nombre poderoso de Jesús que debes salir de esa cueva en la que estás viviendo. No sé si es la cueva del temor, no sé si es la cueva del conformismo, no sé si es la cueva del desánimo, pero te estoy invitando a que te levantes y a que escuches la voz de Dios cuando te dice, ¿qué haces aquí? Un hijo de Dios no debe estar escondido. Un hijo de Dios no debe estar allí debajo de la cueva. Un hijo de Dios tiene que ser luz
para el mundo. Tenemos que ser luz en el medio de las tinieblas. Tenemos que ser luz en medio de la situación que se está viviendo. Tenemos que ser luz allí en los hospitales donde se está muriendo la gente. Tenemos que ser luz allí en la calle donde hay gente que tanto necesita de Dios. Tenemos que ser luz en nuestras redes sociales. Tenemos que ser luz en lo que nosotros vivimos. Mucha gente inclusive que nos conoce no saben que seguimos a Dios, no saben que somos cristianos. ¿Por qué? Porque no hemos querido ser luz. Hay algo muy bonito que Dios me ha permitido hacer en mi colegio, y es que todos los lunes que tenemos reunión general con los docentes, ya el rector me llama y me dice: Cristian, un mensaje para iniciar. Y yo nunca tuve que decir que era cristiano. Con mi manera de hablar o con mi manera de actuar se fueron abriendo caminos. Y yo puedo decir que todos los lunes a las 8 de la mañana estoy dando una palabra para mis 54 compañeros del colegio acerca del amor de Dios. Solamente hay que hablar y Dios va a poner las palabras en tu boca. Solamente es de arriesgar y Dios va a hacer la obra. Hoy te estoy diciendo: abre tu boca, sigue a Dios, abre tu boca, entrégale a los demás el amor de Dios. Este mes es un mes para levantarnos. Arrancamos con una nueva medida, en este caso en Manizales el día de ayer, en el que toca confinarnos desde las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Pero hoy Dios nos está diciendo: no te escondas más. Hoy Dios nos está diciendo: ¿qué haces allí escondido? Tienes que ser luz en medio de las tinieblas. Tienes que ser aquel que lleve las buenas nuevas de Dios. Así que sal de la cueva, levántate y grítale al mundo que hay un Dios que transforma, que cambia y que ama. Y que ese Dios se encuentra en Vida Church.